Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Valoremos, hermanos, nuestra redención es el título. Y ahorita iremos viendo lo maravilloso de estos versículos, de estos 4 versículos, 26, 27, 28 y 29. Este pasaje advierte sobre el peligro del pecado voluntario después de conocer la verdad. Es sumamente claro. Inclusive si tú lees todo el capítulo, si tú lees todo Hebreos, te darás cuenta que en varios capítulos se refiere a esto el escritor de Hebreos. Hace una advertencia fuerte. Este pasaje destaca la gravedad de rechazar y no valorar a Cristo, o sea, lo que Cristo ha hecho, después de haber experimentado la gracia de Dios. Por eso dice, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y luego añade, en la cual fue santificado. Y luego agrega y haga afrenta, o sea, avergüenza o deshonra al Espíritu con mayúscula de gracia. Todo eso va en juego. Y así entramos en esta narrativa maravillosa de la carta a los Hebreos. Valoremos nuestra redención, dice el verso 26. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Creo que todos sabemos con exactitud a qué se está refiriendo. Y no hay que tratar de buscarle por aquí y por allá a lo que se refiere el escritor de Hebreos cuando dice, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Significa una elección deliberada. Es un cristiano, entre comillas, que a pesar de conocer la enseñanza de la Biblia, ha elegido ignorarla y vivir de acuerdo con sus propios deseos desenfrenados, sabiendo que está actuando en contra de la voluntad de Dios. Lo mismo escribió el apóstol Pedro. Mira lo que dice en su segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 21 y 22. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ese cristiano, entre comillas, o creyente, ha demostrado con sus actos que no valora la gracia, la misericordia y el amor de Dios. Es triste y es lamentable, pero eso es lo que acontece. Y lamentablemente algunos predicadores hasta promueven esta herejía hoy en día, y lo hacían antes también. Es triste y lamentable, y por eso vemos a Judas, medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, o hermano, como quiera llamarle, hijo de José y de María. Y dice Judas en el verso 4, en su único capítulo, o sea, podríamos decir en el 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Judas está molesto, dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo estaban promoviendo.
El apóstol Pablo habla exactamente de lo mismo, para que no se puedan confundir y no confundan la gracia con el libertinaje. Hoy en día hasta te dicen, no hables de eso, no hables de la santidad, porque eres un moralista, porque eres un legalista. No es que puedes caer en el legalismo, espérame. Hay que hablar las cosas como son. El legalismo es legalismo. El moralismo es moralismo. Pero esto es la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos viendo. Tuercen la verdad, tergiversan la palabra y confunden o perturban a la iglesia, a los cristianos. Principalmente, obviamente, a los que no están firmes. Haciéndole creer que la gracia es una licencia para hacer lo que te venga en gana. Una vez salvo, para siempre salvo. No importa lo que yo ya haga, como me dijo una vez un joven, yo me puedo meter ahorita una sobredosis y yo sé que me voy al cielo, porque Dios ya pagó por mis pecados presentes, pasados y futuros. Y yo no he dejado de creer en Dios. Y yo no he dejado de creer en su gracia. ¿Te fijas hasta dónde llega el engaño? Se llega el engaño a tal grado que al rato tú vas a ver sentado ahí enseguida de ti una prostituta que es salva para la gloria de Dios, pero sigue siendo prostituta. O un alcohólico que es salvo por la gracia de Dios, salvo por la fe, justificado por la fe, pero sigue siendo alcohólico. Que alguien me explique, ¿no lo crees? Eso es lo que está hablando la palabra. Un adúltero, un mentiroso, un sicario, un narcotraficante. Yo creo en Dios, soy justificado por su gracia. Y Él ya pagó por todos mis pecados presentes, pasados y futuros. Yo ya soy llamado, sí, mi hijo, pero no eres escogido. No te la sabías, ¿verdad? Que muchos son los llamados, pero pocos escogidos. Hermano, pero es que a los que llamó también justificó. Y a los que justificó, así como si fuera una regla, no, dice el Señor, no te hagas. Simple y sencillamente nunca fuiste. Ibas y calentabas un lugar en la iglesia, pero nunca fuiste de los míos. Decidiste pasar por alto mis mandatos, mis mandamientos. No me amaste. El que no me ama no guarda mi palabra. El que me ama guarda mi palabra. Eres lo que el verdadero proverbio. Eres como el perro que vuelve a su vómito y la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cielo. Así de simple y de sencillo. Tuercen la verdad de Dios, haciéndole creer a la gente que haga lo que haga, ellos ya son salvos. Cuando leemos al apóstol Pablo diciendo en Romanos 6, 1 y 2, por cierto, sabemos que el apóstol Pablo es el apóstol de la gracia. Y dice en Romanos 6, 1 y 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Para nada, diría Pablo. Es lo que está diciendo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos? ¿O cómo viviremos aún en él? No hay congruencia. A eso se refería también Santiago, hermano de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le enseña a Tito lo que es la gracia y por consecuencia, como es inspirado por el Espíritu Santo, nos queda la enseñanza a nosotros en Tito 2, 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado, escuchen amados, para salvación a todos los hombres, enseñándonos, que nos enseña la gracia, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, o sea, en esta era, en este mundo, sobria, justa y piadosamente. O sea que gracia que no transforma tu vida es gracia que no fue recibida.
Y añadió el escritor de Hebreos, ya no queda más sacrificio por los pecados. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él sabe que somos carne y que puede haber un desliz, que puede haber un pecado que se te va porque has estado luchando con ello, y que lamentablemente tenemos este cuerpo de carne que es débil y que puede llegar a flaquear, y que deja esa brecha abierta de decir: yo ya pagué por ello, levántate. Aquí no está hablando del pecado deliberado, escuchemos. No está hablando aquel que se levanta todos los días viendo qué es lo que va a hacer, sino simple y sencillamente hubo un desliz en él. Y entonces hay un arrepentimiento y ya no lo vuelve a hacer. A lo mejor puede llegar a mentir después. Y le dice al Señor: perdóname. Y el Señor ve que está luchando. Y si te arrepientes, te perdona. Si Dios así lo quiere. Bendito sea Dios por ello, por su amor, por su misericordia. Porque Cristo hizo un solo sacrificio para siempre. Así mismo lo viene hablando aquí en el capítulo 10, verso 12. O sea que necesitas arrepentirte, como escribió el apóstol Juan en primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es la única oportunidad que puede tener la persona con tal desfachatez, un arrepentimiento genuino. Porque arrepentimiento es eso: yo voy en una dirección, pero ya no más, ya no más. Si yo tomaba, no tomo más. Si yo adulteraba, ya no adultero más. Si yo maldecía, ya no quiero maldecir más. Si yo robaba, ya no robo más. Por eso nuestro Señor Jesucristo les decía: vete y no peques más. No vaya a ser que te venga algo peor. Juan 5:14. Y luego después en Mateo 12:45 lo vuelve a decir y les dice: el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea, la cosa es seria, a tal grado que puede haber que ya no haya regreso. El cristiano tiene que aprender que el arrepentimiento y la fe son inseparables. Son dos caras de la misma moneda. La fe es el lado positivo de volverse a Cristo, y el arrepentimiento es el lado negativo de apartarse del pecado. Es imposible volverse a Cristo y volverse al pecado, que era lo que estaba diciendo Pablo hace rato: los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Volverse a Cristo en consecuencia significa apartarse del pecado. La fe y el arrepentimiento necesariamente van de la mano. Podemos ver este vínculo inseparable entre la fe y el arrepentimiento en toda la palabra de Dios, de principio a fin. Y eso es lo que nos está enseñando el Espíritu Santo en esta carta a los Hebreos. El cristiano tiene que aprender, tiene que saber esta gran verdad, que también la justificación y la santificación van de la mano. La Biblia usa las palabras justificación y santificación para expresar la obra salvadora de Cristo a los que son de Él. Es decir, ambos términos se encuentran en el corazón del Evangelio. La fe salvadora debe demostrarse a sí mismo como genuina al producir buenas obras. Nadie puede considerarse a sí mismo como una persona justificada a menos que vea en su vida el fruto y la evidencia de la santificación, es decir, las buenas obras. No te salvas por las buenas obras, porque es un don de Dios, el don de la fe, y es por gracia la salvación, pero la evidencia de esa salvación y de esas obras o de esa gracia
Es conducirnos en este mundo, en esta era, como sobria, piadosa y justamente. Son las buenas obras. Valoremos nuestra redención. El verso 27 nos dice, sino una horrenda expectación de juicio, de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. La sentencia, obviamente, como siempre, es seria. Nuestro Dios es justo. Es una horrenda expectación de juicio. Así lo dice la palabra una y otra vez. De antemano, el escritor de Hebreos en algunos capítulos de la carta les advierte a los creyentes de los peligros, de los pecados y de la apostasía. Por ejemplo, en Hebreos 12:14 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Perdón, que sin santidad nadie verá a Dios. Nuestro Señor Jesucristo declaró en Mateo 7:20 y 21, sujétense los cinturones. Dice, así que por sus frutos los conocerán. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace, ¿qué? La voluntad de mi Padre, el que obedece a mi Padre, el que obedece sus mandatos, el que obedece su palabra. Ese es el que es de Dios. Es una horrenda expectación de juicio, te estás enjuiciando. Es lo que nos está diciendo la palabra. Y Hebreos lo viene hablando, y te voy a hablar de otro capítulo porque si no necesitaríamos horas y horas. Y dice en Hebreos 6, 4 al 6. Ahí donde estás, vete 4 capítulos abajo. Capítulo 6, versos 4 al 6, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Entendamos esto. El problema es tan serio que a pesar de la impresionante experiencia que estas personas tuvieron, o al menos así lo aparentaron, corren un grave peligro. Si estas personas se apartan, es imposible, es lo que está tratando de decir Hebreos, que se arrepientan. ¿Por qué razón? Porque han pisoteado tanto el nombre del Señor Jesucristo que han hecho afrenta del Espíritu de gracia. Lo hacen una y otra vez, con alevosía y ventaja. Hebreos 12, 16 y 17 dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Por un momento de placer vendió su primogenitura a un hombre que le correspondía la primogenitura. Dice, porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ya no alcanzó el arrepentimiento, hermanos. No nos podemos cruzar de brazos y yo poder estarte predicando y diciendo, no importa que hagas lo que hagas, Dios ya te salvó, ya te pagó. No te arriesgues, no te expongas.
La palabra es sumamente clara. En la palabra de Dios lo leemos constantemente desde el mensaje y las parábolas de nuestro Señor Jesucristo y en las cartas a los apóstoles y discípulos. El sermón del monte está plagado de ello. El mensaje es: valora el profundo amor de Cristo. Valora su misericordia que es nueva cada mañana. Valora ese regalo de Dios inmerecido que es llamado gracia. ¿Cómo? Obedeciendo, guardando, atesorando, amando su palabra. Agradeciéndole a nuestro Señor Jesucristo día tras día lo que Él ha hecho por ti. Como escribió Pedro en primera de Pedro 2, 9 al 12, que no se les olvide, escribe inspirado por el Espíritu Santo, mas ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos dice: ustedes que en otro tiempo no eran pueblo de Dios, pero que ahora son pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Amados, yo les ruego, como a extranjeros y peregrinos, ustedes que ya no son de aquí, que son de Cristo, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena su manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar sus buenas obras. Valoremos nuestra redención. Verso 28: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. No hay vuelta para atrás. La advertencia es fuerte y contundente, no tenemos por qué suavizarla, ni hallarle el lado amable. Dice el verso 29: ¿cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y haga afrenta al Espíritu de gracia? Valoremos nuestra redención, hermanos. Este versículo 29 lo dice con claridad. Cuando deliberadamente no se valora la salvación de Cristo, obviamente se pisotea a Cristo. Estamos pisoteando al Hijo de Dios. En 1 Corintios 6:15 dice Pablo: ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Oh, de ningún modo. Usted lo está diciendo: pisotearé el nombre de Cristo. No, no. Esta advertencia está hecha a los cristianos que están teniendo por inmunda la sangre del pecado del cual fueron santificados. No le están dando ese valor, o sea que habiendo entendido la obra expiatoria de Cristo, con toda intención le dan vuelo a la hilacha. Como dijera el pastor Miguel Núñez, son ateos prácticos. Decimos creer en Dios, pero con nuestros hechos actuamos como si Dios no existiera, como si Dios no viera. Se pasa por alto la dirección del Espíritu Santo, quien es el que nos comunica el amor del Salvador, de Dios, de Cristo. Hacen afrenta al Espíritu de gracia. 1 Corintios 6, 9 al 20 dice Pablo: ¿ignoran que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no es de ustedes?
porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Glorifica al Señor con tu cuerpo, hermano. Glorifica al Señor cada día y cada mañana. El que es santo, dice Apocalipsis, santifíquese más. Por eso escribió el escritor de Hebreos: el que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente. Números 15, 30 y 31. Mas la persona que haga algo con soberbia, así el natural como el extranjero, dice, así el judío como el gentil, ultraja a Yahvé, esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco ¿qué? La palabra de Yahvé, ¿ves? Y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. No le hace caso a la palabra, y por eso es que va y peca, y peca, y peca, y peca, y sigue pecando, y lo sigue haciendo, y lo sigue haciendo. Y él se dice cristiano, y hasta se jacta en las redes sociales que lo vean con su cervezota y su vino. Y aquí con unos cuates de la infancia, en un antro. Imagínate cuánto mayor castigo piensan que merecerá el que pisotee el Hijo de Dios. El asunto es que no se vale que alguien que se dice cristiano no valore el sacrificio de Cristo, pecando deliberadamente luego de haber recibido la enseñanza del Evangelio. La clave para entender y valorar nuestra redención, hermano, está en clamar, está en ver el clamor que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Creo que es bueno que nos echemos un clavado y veamos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Porque ese es el antídoto. Y eso es lo que todos nosotros como cristianos debemos valorar. Metamos esta información a nuestra mente, a nuestro ser. Es tiempo de valorar y no descuidar una salvación tan grande. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Escucha, iglesia, lo que el Espíritu dice a tu vida el día de hoy, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Ser maldito es ser apartado de la presencia de Dios. En el tiempo de Moisés era ser colocado fuera del campamento, ser excluido de los beneficios de un hijo de Dios. En la cruz Jesús fue maldito, es decir, Él representó a la humanidad que había violado el pecado y estaban expuestos a una separación con Dios para siempre, a esta maldición horrenda. Ahí Él recibió la medida completa de la maldición sobre sí mismo. Escucha, iglesia, como el Cordero de Dios que cargó con el pecado, Él fue apartado de la presencia de Dios. Por eso nuestro Señor Jesucristo clamó en el Getsemaní, no por miedo a la crucifixión, como todos te quieren hacer ver. A pesar de ser una muerte horrenda, horrible, y que se ensañaron con Él, Él no le iba sacando a eso. Era esa separación de cargar con el pecado. Él sabía lo que se le venía encima, de lo que te está salvando a ti y a mí.
Por eso cuando te digan que es legalista, que esto, que el otro, por amor de Cristo, hermano, vale la pena. Dice en Lucas 22, 42, 44, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, humanamente hablando. ¿Por qué? Porque estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En la cruz Jesús experimentó el abandono total de Dios por nosotros, para que tú y yo no pasemos por eso jamás. Dios le dio la espalda y lo apartó de toda bendición y de todo cuidado y de toda gracia y de toda paz. Por eso eran sus gotas como gotas de sangre. Por eso era su sudor y por eso le decía al Señor, pasa de mí esta copa. No quiero separarme de ti, jamás. Mateo 27, 45 y 46 dice que desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas en el cielo. 3 horas. Cargando con el pecado de todo el mundo. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz, ya no aguantó. Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me das la espalda? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me dejas? Quiero que entiendas lo que Jesús ha hecho por ti. Dios es demasiado santo como para poder mirar la iniquidad y no podía ver a su hijo porque su hijo estaba cargado de iniquidad en este momento. Dios el Padre le dio la espalda a su hijo y lo maldijo hasta el abismo del infierno mientras colgaba de la cruz. Ahí estaba desnudo y el descenso al infierno del hijo, la furia de Dios desatada contra Jesús. El grito desesperado de nuestro Señor Jesucristo, que llevan los condenados, lo hizo en nuestro lugar. De eso te salvó. Eso fue lo que Él hizo por ti, por mí. Para andar pensando, ¿se pierde la salvación o no se pierde, hermano? Esa persona no ha entendido lo que Jesucristo ha hecho por él. Esa persona quiere seguir dándole miratingo lilingo. Quiere tener permiso para seguir empuercándose. Luego todavía tienen la desfachatez de voltear y decirte, es que tú no te sabes divertir. Como si yo necesitara de esto o de irme a bailar o de andar en conciertos mundanos oliendo marihuana para divertirme. No, mijito, lo que pasa es que tú no te sabes saciar en Cristo. No estás completo en Cristo, no estás saciado en Cristo, no estás contento en Cristo. Entonces vuélvete atrás y no seas hipócrita, porque Dios te va a vomitar de su boca tibio. Traes un pie aquí y un pie acá, porque no has aprendido a estar saciado en Jesús.
En su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. En Él estamos completos y un día lo estaremos aún más por la eternidad. Algunos santos hombres de Dios, ahí mismo en Hebreos dice que murieron sin recibir lo que les correspondía, pero ¿sabes qué? Ahorita están en pleno gozo. Lo que muchos que según ellos se divertían, ahorita están lamentándose. Reflexionemos, hermanos, sobre lo que Jesús hizo en el Calvario. Abre tus ojos, mira lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho en tu lugar. Ámalo, hónralo, valóralo, respétalo. Entiende de una vez por todas que ha sido comprado a precio de sangre. Da gracias por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo en esa cruz. Dale gracias y dile, Señor, gracias porque cargaste por mi pecado. Yo no voy a sufrir ese abandono de papá. Yo no voy a tener que gritar. Porque tú pagaste por mí. ¿Cómo te honro? ¿Ah? ¿Te fijas qué distinto cuando tú ves eso? Tú vas todos los días y te postras y le dices, Señor, ¿cómo te honro hoy? ¿Qué quieres que haga para ti hoy? Él cambió tu pecado por su justicia. Tú y yo que no éramos pueblo de Él, ahora somos pueblo de Él. Que no habíamos alcanzado misericordia, ahora alcanzamos misericordia. ¿Por qué tengo que ensuciar eso? No. Segunda de Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Valoremos, hermanos, valoremos nuestra redención.